Hola, buenas tardes, buenos días, depende de los estéis viendo. Bienvenidos a esta nueva sesión que realizamos desde ADIC para traeros un poco, acercaros la actualidad sobre el mundo de la ingeniería del agua dentro de este máster en tratamiento de residuos, depuración y gestión. En primer lugar, os voy a dar paso con Borja. Borja es ingeniero químico con especialidad en medio ambiente y máster oficial en ingeniería de los procesos industriales, ambos por la Universidad Complutense de Madrid. Está especializado en el tratamiento de aguas por el Grupo Técnico Calca TSL desde 2007 y como director del Departamento de Analítico y actualmente del Departamento de Procesos. En el ámbito de la higiene industrial es formador homologado por el Ministerio de Sanidad para la impartición de cursos en materia de prevención de legionela en instalaciones de riesgo, así como tipo de producto 8 biocidas protectores de la madera y en el nivel especial muy tóxicos, carcinógenos y retrotóxicos. Voy a hablar, bueno, de forma un poco resumida sobre la ósmosis inversa, la tecnología de desalación por esta tecnología, bueno, que se imparte en el máster, concretamente en el módulo 4, ¿de acuerdo? Que es el que me ha sido asignado. Vamos a ver primero qué es la desalación por ósmosis inversa. Bueno, pues la ósmosis inversa es una tecnología dentro del tratamiento de aguas que tiene como objetivo principal eliminar por retención, podríamos decir a nivel conceptual sencillo, una retención de sales, una filtración con un grado de pureza muy elevado para alcanzar, por ejemplo, la potabilización de agua para distintos usos, bien sea potabilización para consumo humano o bien sea porque tenemos que conseguir un agua con unas especificaciones determinadas en función del tipo de proceso al cual le vayamos a implementar. ¿Por qué es importante la tecnología de ósmosis inversa y es necesario que existan profesionales con conocimiento en este ámbito de la ingeniería? Porque, por ejemplo, a nivel sanitario nos va a permitir potabilizar aguas que en origen pues probablemente no lo sean, porque no cumplan con bien, en el caso de España, con algún real decreto o con alguna normativa o legislación vigente en el ámbito de calidad o salubridad. ¿Qué tipo de aguas pues, no cumplen, por ejemplo, la calidad de agua potable o a lo mejor no se pueden implementar en determinados procesos industriales? Pues, por ejemplo, aguas saladas, aguas salobres, aguas de pozo, aguas de ríos, aguas subterráneas. Veremos, bueno, cada caso será un poco un mundo y en este máster, bueno, pues aprenderemos fundamentalmente a afrontar un problema en concreto a lo largo de todo el mes, en este caso que le toca o que le corresponde a un módulo. ¿Por qué es importante la tecnología de la ósmosis inversa? Bueno, porque existen determinados sectores que demandan este tipo de tecnología. Dentro de los tratamientos de agua, cada día son más los múltiples sectores que implementan este tipo de tecnología en sus procesos industriales, tales como pueden ser industrias de distinta índole, por ejemplo, farmacéutica, alimentaria. Muy importante destacar, por ejemplo, los sectores hoteleros y luego, bueno, pues otro tipo de industrias, ¿de acuerdo? Para que nos demos cuenta que la ósmosis inversa no es algo excesivamente cualificado o que solamente se implementa o se aplica en un único sector o en un único ámbito de la ingeniería. Es decir, existen plantas de ósmosis, por lo general podría decir, jugándomela un poco, en el 80% de las plantas industriales que tienen como materia prima agua o como agua en el ámbito de la ingeniería de servicios. ¿Qué zonas se demanda la tecnología de osmosis inversa? Pues bueno, yo os voy a hablar un poco desde mi punto de vista profesional. En mi caso, como ingeniero de procesos, he realizado distintas plantas de ósmosis para zonas del Mar Caribe. ¿Y por qué estas zonas reclaman este tipo de tecnología? Porque las autoridades competentes, bueno, tienen redes de distribución de agua potable, pero el costo unitario del metro cúbico es excesivamente caro. Y entonces, por ejemplo, si tuviéramos un complejo hotelero en donde las necesidades hídricas son muy variadas y en cantidades muy representativas, este coste hace que la partida presupuestaria pues, se vea elevada, buscando siempre, por tanto, alternativas. Por ejemplo, seleccionar un pozo playero o un pozo que tenga la zona hotelera y valorar o verificar la posibilidad de implantar un proceso de ósmosis inversa. España, bueno, está muy demandada en el diseño e implantación de este tipo de tecnologías, pero tenemos que empezar a formar profesionales, por ejemplo, en el ámbito de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el implantar o el formar este tipo de personas cualificadas va a abaratar los costes. Tenemos que tener en cuenta pues, que a lo mejor si voy a implantar una ósmosis inversa desde España
en una zona del Caribe, tenemos que tener en cuenta las partidas presupuestarias de transporte, aduanas, tiempos, plazos de entrega, es decir, la ejecución de obra puede verse drásticamente alterada en base al pliego técnico. Y lo que comentaba, ¿por qué es necesario formar profesionales? Bueno, porque un ingeniero técnico que tiene conocimientos, pues por ejemplo, en el ámbito de la ingeniería civil, química o industrial o construcción, siempre tiene que coger o tomar aptitudes dentro del ámbito de la ingeniería sanitaria. ¿De acuerdo? Los ingenieros o los técnicos cualificados siempre tenemos que saber, por lo menos dentro de cada uno de los ámbitos de la ingeniería, un poco y tener los conocimientos básicos, ¿de acuerdo? Entonces, el agua hoy en día está muy demandada y todas las tecnologías y procesos asociados a su tratamiento. ¿Qué actitudes voy a alcanzar en este máster? Pues, por ejemplo, en el ámbito que a mí me compete de desalación, pues vamos a aprender a diseñar e interpretar un proyecto de desalación de forma paulatina, es decir, de forma cronológica, desde la captación al análisis de agua y al diseño del proceso, implementando dentro de este pues las distintas alternativas, la filtración, los bastidores, el acondicionamiento final del agua para adaptarlo, por ejemplo, a una legislación vigente. Entonces, lo que comenta la presentación, aprenderemos a adaptar el proceso de ósmosis para cada caso en concreto y prestar así el mejor tratamiento de diseño. No debemos olvidar que el diseño, por ejemplo, de una ósmosis es función del agua, del caudal que queremos obtener, del tipo de uso final. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a aprender de forma cronológica y el alumno, bueno, pues será consciente a lo largo de ese aprendizaje de los conocimientos que va adquiriendo y los razonamientos de forma secuencial. Antes he comentado que son distintos sectores los que utilizan agua osmotizada, pero a modo de curiosidad, para personas que a lo mejor no son muy expertas en la materia, pues por ejemplo, el agua osmotizada se utiliza perfectamente para fabricar bebidas, por ejemplo, cervezas, bebidas alcohólicas. El agua osmotizada se utiliza, por ejemplo, para lavaderos de coches, lavaderos de vehículos, para la fabricación de medicamentos de distintas de distinta índole, para la fabricación de productos naturales también, como puede ser, por ejemplo, los zumos naturales. Un zumo concentrado posteriormente hay que diluirlo. ¿Y con qué lo diluimos? Pues con un agua osmotizada, un agua con una composición química determinada. Es decir, que no solamente el agua osmotizada se utiliza para obtener agua potable, sino que son múltiples los sectores de nuestra vida cotidiana que requieren de este tipo de tecnología. Si bien es cierto que posteriormente anteriormente he comentado que el alumno va a adquirir un perfil técnico de diseño de la máquina de ósmosis o de la tecnología, es muy importante destacar que EADIC imparte másteres habilitantes profesionales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no solamente voy a aprender a nivel técnico, sino también voy a aprender directrices comerciales, por ejemplo, a vender proyectos, no solamente a diseñarlos. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque en el caso de mi módulo vamos a aprender a adquirir o a diseñar documentos como amortizaciones para evaluar ventajas y desventajas, por ejemplo, económicas, medioambientales de la implantación de la desalación. Vamos a trabajar con cuadros de inversión con cifras reales, es decir, el alumno también va a adquirir unos materiales útiles para posteriormente poder volcarlos en su vida profesional. Vamos a identificar parámetros del agua teóricos que pueden ayudarnos o justificar la selección de materiales, y eso es una tecnología, una técnica que vende mucho a la hora del perfil comercial. Por lo tanto, vamos a aprender también a adquirir un perfil técnico comercial de mano de profesionales, profesionales que somos la mayor parte de los docentes que estamos en activo dentro del sector el cual impartimos la formación. Si bien es cierto que posteriormente mi compañero Borja va a hablar sobre las ventajas de estudiar o de aprender con EADIC, siempre me gusta comentar esta observación. Si estoy trabajando, ¿puedo simultanear realizar este máster, esta maestría con mi acción laboral diaria? Pues por supuesto, porque la modalidad de EADIC es totalmente online. Los alumnos van marcando su ritmo y van aprendiendo de forma paulatina. También disponemos de ventanas de recuperación. Existe siempre un vínculo muy cercano, aunque la distancia es representativa, existe un vínculo cercano gracias a las nuevas tecnologías, porque tenemos el campus virtual abierto 24 horas y los docentes, pues estamos en activo, lo que permite al alumno también un asesoramiento totalmente actualizado hacia las necesidades del mercado, incluso hacia cualquier duda o consulta que tengan en su vida profesional. Es muy habitual
que a lo mejor una vez acabado mi módulo, bueno, pues el alumno me pregunte respecto a su trabajo, algún tipo de mejora que va a realizar y me pide su opinión personal, existe un flujo de documentación, de información y bueno, realmente es constructivo también porque bueno, no solamente existe ese vínculo con el docente, sino también con el resto de compañeros. Y bueno, os agradezco la posibilidad de haber colaborado en esta videoconferencia y cualquier cosa, consulta o aclaración que tengáis, pues podéis contactar conmigo mediante el siguiente correo electrónico. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. En el máster de Ingeniería del Agua me encargo de los inicios del mismo de contar los pormenores del ciclo integral del agua. Este ciclo, que se repite constantemente, es el que nos va a permitir dar un aprovechamiento a este recurso imprescindible para el desarrollo de todos los sectores económicos, agricultura, industria, energía, y para los sectores urbanos, sin perder de vista también las necesidades sanitarias en todos sus aspectos. Por este motivo, la gestión de este recurso resulta de vital importancia y la formación de los técnicos sobre el mismo una demanda considerable. En todas las administraciones y de forma más acuciante en países en desarrollo, es un apartado especialmente sensible, puesto que en muchas ocasiones la expansión y el desarrollo económico de los mismos depende de las infraestructuras hidráulicas que lleven el agua a puntos de demanda y de consumo. Para conseguir esto, es necesario un sistema de gestión que sea capaz, por un lado, de almacenar el agua que se necesita en lugares estratégicos, como son presas, depósitos. Deben ser también capaces de transportarla a los puntos de consumo, claro, porque si no, no conseguiremos nada. Y en ocasiones es necesario tratarla adecuadamente para entregarla a los usuarios en condiciones óptimas. Ya se ha llegado al punto de entrega. Entonces, no ha terminado todavía lo que yo llamo el camino del agua. Hasta ese punto se desarrolla, como todos sabéis, lo que llamamos el abastecimiento. A poblaciones, a la industria, a riegos, cada uno de ellos cuenta con unas demandas y unas exigencias. Y a partir de aquí entra en juego el saneamiento, la recogida del agua en otras condiciones que deben ser tratadas en EDAR y en otro tipo de estaciones depuradoras para poder continuar su viaje y su aprovechamiento hasta llegar al punto definitivo de entrega. Por otro lado, es necesario gestionar las competencias que contamos ahora, por ejemplo. Es necesario y muy importante conocer de qué recursos disponemos, porque si no conocemos la cantidad de agua que llueve en un determinado lugar, difícilmente vamos a poder hacer una gestión sobre este tema. Por eso es muy importante conocer la hidrología de cada zona. Los recursos los obtendremos a través de la hidrología de cada zona. Tenemos que saber gestionar las posibles demandas, esto es, necesitamos hacer estudios de poblaciones, ver cómo evolucionan las poblaciones a lo largo del tiempo y ver las necesidades de agua que tienen esas poblaciones. Lo mismo ocurre con los riegos, ver qué tipos de riegos son los más adecuados para una zona que vayan a desarrollarse de forma óptima y ver qué necesidades de agua pueden tener estos riegos. Y también es importante incluir en estas demandas la demanda industrial, que en muchas ocasiones no tenemos desde el lado del usuario de a pie, no tenemos constancia de la gran cantidad de agua que demanda la industria de todo. Hay que ver la forma de dar servicio a todos ellos en la medida de lo posible. Y a partir de estos datos, canalizar los estudios hidrológicos que se han obtenido en cada una de las regiones y ver cómo podemos llegar a dar este agua a las poblaciones. Es necesario, por otro lado, o una vez que se han llevado a cabo estos estudios, ver de qué agua disponemos y ver cuáles son las demandas, tenemos que ver cómo llevamos el agua de un punto a otro. En los abastecimientos emplearemos redes a presión o también a veces canales. Emplearemos depósitos.
para tanto al principio de un abastecimiento como depósitos reguladores intermedios. Necesitamos depósitos de cabecera o presas o algún tipo de captación que nos den el agua en puntos iniciales. Tenemos que tratar este agua antes de darla, sobre todo agua potable, antes de entregarla al usuario. Necesitamos estaciones de tratamiento de agua potable, las ETAP, que llamamos. Una vez que se ha entregado el agua, tenemos que recogerla a través de los saneamientos. Por lo general, los saneamientos cuentan con otro tipo de elementos diferenciados, puesto que las redes de saneamiento suelen ser redes en lámina dura. Y las redes de saneamiento, al final de estas redes, cuentan con otro tipo de estaciones que van a tratar este agua, estaciones de tratamiento de aguas residuales, que son las EDAR, y también estaciones que regeneran este agua para poderla dar otro uso. Son las ERAR, estaciones regeneradoras de aguas residuales. Una vez que se han dado todos los usos que han sido oportunos a este agua, se devuelve al mar mediante los emisarios submarinos. Me ha quedado por el camino hablar también de los usos energéticos del agua, de las centrales hidroeléctricas tan necesarias y tan en boga últimamente. Estas se encontrarían en cabecera antes de los abastecimientos, ¿sabes? Por lo general, porque son los puntos en los que disponemos de mayores alturas, aunque los caudales no son tan grandes, disponemos de mayores alturas, ¿vale? Diferencias de cotas, que es lo que venimos demandando en centrales hidroeléctricas. ¿Desde dónde se realiza este tipo de gestión? Aquí en España, este tipo de gestiones la desarrollan las administraciones locales, dentro de las competencias que tengan. Son las comunidades o los ayuntamientos suelen encargarse de los saneamientos, ¿vale? Hay otros organismos estatales competentes, como son, por ejemplo, hablamos de aquí en España, las confederaciones hidrográficas. Aparte de estudiar, nos van a hablar de los recursos disponibles. También se ocupan en muchas ocasiones de los cánones de riego y de otro tipo de elementos. Hay otros organismos, tipo Canales del Segunda en Madrid, tipo Aguas de Barcelona, que se ocupan del abastecimiento a población. Y los ministerios correspondientes también tienen cosas que decir sobre el agua, sobre la gestión del agua. En muchas ocasiones son los ministerios de Agricultura, que se encargaría de los regadíos, el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene también su parte, el Ministerio de Industria o ministerios de Industria en cuanto al tema de las hidroeléctricas, ministerios de Obras Públicas en otras ocasiones o ministerios de Fomento. Son los que nos van a hablar sobre las demandas, sobre las gestiones, sobre los usos, sobre las infraestructuras, los que van a gestionar este tipo de cosas. ¿Qué tipos de técnicos necesitan estos organismos? ¿Y con qué formación? Bueno, pues necesitan técnicos que conozcan el funcionamiento del ciclo integral del agua. Es decir, que conozcan la hidrología, la forma en la que el agua nos va a llegar, cuánta cantidad de agua nos llega, la hidrología. Tienen que tener conocimientos sobre cómo almacenar este agua. Deben tener también conocimientos hidráulicos, conocer cálculos hidráulicos tanto en lámina libre, los vertederos, los sumideros, los desagües, cálculos hidráulicos de conducciones a presión, nociones de bombeos, impulsiones, golpe de arietes, son elementos que en la fase de transporte son elementos que deben conocer. También deben tener conocimientos sobre los materiales a emplear en las tuberías según los usos que se ven. No es lo mismo un material para una tubería de abastecimiento, incluso dentro del abastecimiento no es lo mismo si se da un uso a riego o si se da un uso a abastecimiento a poblaciones o a industria o incluso las propias centrales hidroeléctricas. Cada uno de ellos tiene debido a sus características propias del tipo de abastecimiento, tienen un material idóneo para ellas. Lo mismo ocurre con los saneamientos, que tienen un material idóneo para ellos. Todo esto es importante que estos técnicos lo conozcan. También es importante que conozcan las formas de construcción de las infraestructuras.
los cálculos mecánicos en los tubos, los cálculos estructurales en canales, que hay formas de pasar vaguadas tipo autoportante, tipo sifón, cómo los podemos hacer. Además de todos estos conocimientos, deben tener también conocimientos estadísticos, sobre todo para el tema hidrológico, para el tema de estudio de las poblaciones y para los temas de riegos, porque tienen cálculos específicos, cálculos estadísticos específicos. Deben tener conocimientos de gestión y sobre todo conocer la normativa correspondiente a la zona para saber cuál es la gestión adecuada, la priorización adecuada para cada uno de los usos. Y también es conveniente que tengan algún conocimiento económico, sobre todo de evolución de los mercados. Conocimientos que al fin y al cabo deben estar en evolución y renovación continua, tanto en métodos de gestión como en temas económicos y también en temas técnicos. Importante, vuelvo a repetir, el tema de los materiales acordes con cada tipo de uso. Bueno, todos estos temas los vamos a tratar y los vamos a desarrollar en el máster de Ingeniería del Agua. Espero que todo esto os ayude a decidir. Muchas gracias. Lourdes, como digo, pues es profesora de ADI, concretamente en este máster dentro del módulo 3, relativo a redes de distribución de agua. Y bueno, pues es ingeniera de caminos, canales y puertos, con especialidad en hidráulica, oceanografía y medio ambiente por la Universidad de Cantabria. Posee un máster universitario en formación del profesorado de educación secundaria y bueno, pues actualmente ejerce como docente en EADIC en el máster que estamos viendo, además de cursos de redes hidráulicas, de PANET, de GERRAX o de redes hidráulicas con WaterCat, SeaWareCat. Anteriormente, bueno, ha trabajado como ingeniera de caminos para el Ayuntamiento de Rocín, en Cantabria, y también ha realizado estudios de redes de abastecimiento, saneamiento, alumbrado y puntos de vertido de cauces naturales. Y bueno, pues Lourdes, sin mucho más que añadir, voy a darte paso para que nos hables sobre la importancia de la gestión de agua en el mundo. Así que Lourdes, adelante. Como os ha dicho Borja, yo os voy a hablar un poco de la importancia de la gestión del agua en el mundo. A ver. Bien. Desde siempre, cada vez que un pueblo se ha ido a desarrollar, siempre se ha situado en aquellos sitios donde exista agua. Ya lo vemos desde Mesopotamia, cada asentamiento dependía de dónde había agua para poder desarrollar así la agricultura, la ganadería, etc. De igual manera, cada vez que se iba a descubrir un mundo nuevo, ¿dónde se desarrollan las ciudades? Ahí donde había agua, por lo mismo, para desarrollar la agricultura. Cualquier crecimiento de una ciudad siempre está ligado al agua. De tal manera que vemos que para cualquier desarrollo que vayamos a realizar, la humanidad siempre necesita agua, porque lo fundamental siempre es los alimentos y la energía. Y uno no puede vivir, no podemos desarrollar la agricultura si no tenemos agua. Pues así, por ejemplo, podemos ver cómo actualmente en el mundo se invierten alrededor de 535.000 millones de dólares, que son alrededor de 505.000 millones de euros para obtener agua potable en el mundo. Sin embargo, esta cifra no es suficiente, ¿vale? De ahí la importancia de que lleguemos a gestionarla. Una persona necesita un mínimo de 100 litros al día. Si tenemos en cuenta todas las necesidades de las industrias y las necesidades agrícolas para posibles regadíos, etc., estaríamos hablando de en torno a unos 1.500 metros cúbicos anuales de agua para el desarrollo de las distintas actividades. Estas son cifras que tiene baraja el Banco Mundial, ¿de acuerdo? Esto nos lleva a darnos cuenta de toda la importancia de la cantidad de agua que necesitamos y toda la importancia de su gestión. Hay que tener en cuenta que las ciudades consumen alrededor de las 3/4 partes de agua que estábamos hablando antes, de alrededor de los 1.500 metros cúbicos. Y además tenemos que tener en cuenta que la población actual se está multiplicando por 3, situándose la mayor parte de ello en las ciudades, pero sin embargo el uso de agua se está multiplicando por 6. Sin embargo, hay una gran carencia en muchos lugares donde podemos ver cómo hay alrededor de 800 millones de personas que carecen de agua y 2.500 millones de personas que carecen de saneamiento. Esto nos da pie para pensar en las necesidades de estudiar cómo gestionar este agua, tanto para poder obtener agua potable como para toda ese agua
residual que estamos generando, cómo poder reutilizarlo, ¿vale? Para garantizar de este modo la salubridad en todos los diferentes aspectos de la vida. Como hemos dicho, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que en las ciudades, como hemos visto que es donde la mayor cantidad de la población se encuentra, se genera una gran cantidad de aguas negras y es necesario depurar. En los ríos lo que estamos produciendo es una contaminación importante, puesto que todas estas aguas negras las estamos vertiendo al río, impidiendo que lo podamos utilizar después para captaciones de agua potable, para regadíos, etc. Al mismo tiempo, los ríos los utilizamos también para producir energía, y si se encuentran contaminados, pues no podemos llevarlo a cabo. Además, tenemos otro problema añadido, que un poco lo estudiamos en uno de los módulos que yo imparto en este máster. Cuando hacemos referencia al cambio climático, nos lleva a un aumento de la temperatura, lo cual hace que se disminuya la cantidad de agua y el aumento de las inundaciones. Como os ha comentado antes Borja, yo participo en 2 de estos módulos. En el módulo 2, en el que estudiamos como uno de los programas para estudiar las redes de abastecimiento de agua, el PANET, y luego en el módulo 8, en el que estudiamos para la gestión del agua en cuanto a redes de saneamiento y en cuanto al tema de inundaciones y estudio de ríos, ¿vale? Entonces, frente a este aumento de inundaciones, en este módulo 8 estudiaremos cuáles son posibles mecanismos para evitar que estas inundaciones produzcan graves daños, ¿de acuerdo? Como consecuencia de que vemos de la importancia del agua y de la escasez de la misma, se crean una serie de organismos internacionales porque es un problema mundial. Así surge el Consejo Mundial del Agua, que fue creado en 1996, y al mismo tiempo la ONU en el año 2010 declaró que el agua y el saneamiento como un derecho humano, dando cuenta de este modo de la importancia del agua en el mundo. Para hacerlo más accesible a todos y que constantemente se encuentre en constante estudio y que todo el mundo lo tenga presente, se crean los foros del agua. En ellos lo que se pretende es dar conciencia de la necesidad del agua y de que no se haga un mal uso de la misma, mejorar el conocimiento de las capacidades para desarrollar nuevas infraestructuras, de tal manera que no perdamos ni una gota de agua, como se suele decir, que la gestión sea óptima, que utilicemos el agua que verdaderamente necesitamos sin que se produzcan pérdidas, que cuando vienen esas grandes lluvias podamos almacenar agua o podamos evitar que los daños sean notables, porque muchos de ellos conllevan no solamente daños materiales y personales. Generar acciones para evitar todo lo que acabamos de decir y mejorar también el uso frente a los regadíos y promover colaboración y diálogo entre todos los diferentes países. Hay que tener en cuenta que, como hemos dicho, este problema no es solamente en un único país, sino que es a nivel mundial. ¿Cómo solucionamos todo ello? Lo que hablábamos, con la gestión del agua. Esta gestión se realiza actuando, por una parte, en la calidad del agua, ¿vale? Tenemos que tener muy presente cuáles son la calidad de nuestros ríos, cuál es la calidad del agua con la que estamos trabajando, de tal manera que si nosotros en un momento determinado vamos a verter las aguas a un río, o lo que comentaba antes mi compañero, cuando hacemos las desalaciones, cuál es la calidad de ese agua, de tal manera que podemos saber si la podemos utilizar otra vez como agua potable o bien para otros tipos de usos. Por ejemplo, para unos tipos de riegos no es necesario los mismos niveles de calidad de agua que para otros. También lo que hablamos, la reutilización del agua, como por ejemplo la desalación que comentaba antes mi compañero, hacer un uso eficiente del agua, de tal manera que, por ejemplo, cualquier red de saneamiento, de abastecimiento que diseñemos, evitar el mayor número de pérdidas posibles de agua. Siempre hay algún punto que se pierde, pues tenerlo siempre controlado, evitarlo. Por otra parte, estudiar esas situaciones en las que hablamos, en las que hay inundaciones o bien que hay escasez, cómo poder trabajar con ello, mediante presas, mediante medidas para prevenir las inundaciones. Hay que tener en cuenta que el agua, aunque es un bien natural, no deja de ser al final un bien económico, porque nos lleva a la cuestión que hemos hablado antes, esa cantidad de dinero, de millones de euros y de dólares que nosotros invertimos en gestionarlo para no perder ni una gota y no causar ningún tipo de pérdida humana ni daños materiales. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues al final mediante un marco institucional. ¿Cómo lo podemos hacer? Con los organismos de cuenca. Un organismo de cuenca finalmente es fundamentalmente cuando nosotros cogemos nuestro río y estudiamos ese río con sus afluentes y las zonas de inundación. A veces los ríos son pequeños, entonces cogemos una serie de ríos que vierten a un mismo mar. Lo hago con una cooperación internacional, porque muchos de estos ríos atraviesan varios países. Entonces, en lugar de que cada parte del río sea trabajado, sea legislado por un único país, pues que mejor es legislar el río completo. De ahí que sean los organismos de cuenca y con cooperación internacional. Mediante instrumentos multilaterales, de lo que hablamos,
son leyes que sean aplicables en todos los países. Y así tenemos la ley para usos navegables de cuencas internacionales y para la protección de usos y ríos en lagos fronterizos. Un organismo de cuenca, lo que hablábamos, ¿vale? Que es fundamentalmente el estudio de cada uno de los ríos, lo que hace es estudiar desde su nacimiento hasta su desembocadura, estudiando cuáles son sus caudales, su geometría, materiales, flora, calidades. Se analizan cuáles son las captaciones, las legales y las ilegales, también, para saber exactamente dónde puede haber posibles pérdidas de agua, ¿vale? Se estudian también cuáles son los niveles de vertido, donde se producen tanto legales como ilegales. Al final, muchos de estos vertidos, lo que se busca fundamentalmente es que se vierta en calidad el agua haya alcanzado un grado de depuración adecuada. De esta manera se busca también detectar cuáles son los vertidos ilegales que ocurren en muchos núcleos pequeños, de tal manera que se está vertiendo agua que no tiene la calidad suficiente. El problema de ello, pues que luego ese agua no puede ser reutilizado. Al final todo ello se acaba traduciendo en que se realizan leyes que penalizan económicamente. También entre los organismos de cuenca se hace un registro y se estudian cuáles son las obras que se realizan en las proximidades de ese río de tal manera que puedan afectar a posibles inundaciones provocando daños personales y materiales. Y lo que es fundamental, los niveles de inundación. ¿De acuerdo? Estos organismos de cuenca, en resumida cuenta, lo que hacen es estudiar y proteger el dominio público hidráulico, toda aquella zona que pueda ser afectada por el río, para preservar y conservar todo el medio hidráulico y construir todas aquellas obras de almacenamiento y de defensa que sean necesarias para preservar el desarrollo tanto de la vida natural como humana. Hay que tener en cuenta que en los ríos, si hacemos captaciones o hacemos embalses, siempre tenemos que tener en cuenta que exista un caudal ecológico, el caudal necesario para poder desarrollar la vida dentro de los ríos. ¿Y qué herramientas tenemos? Pues lo que hablábamos. Estas herramientas no acaban de ser más que un marco legal en lo fundamental para obligar a todo el mundo a que cumpla con la legislación, con los niveles de vertido, con las cantidades de agua que se puedan tomar para que siempre haya ese caudal ecológico. Al final acaban siendo generalmente con un prepago si se utilizan en malas condiciones, no se cumplen, y luego tener en cuenta nuestros conocimientos científicos para que hagamos las mejores obras, los mejores medios para garantizar su uso. Y es en esto cuando entramos nosotros en este máster en el que tratamos de dar parte de estas herramientas para mejorar la gestión del agua mediante software. Estos son los que yo voy a impartir en este curso, en este máster, ¿vale? A otra serie de teorías y formulaciones que participan otros compañeros míos, tipologías de obra, regadíos, etcétera, materiales. Son las herramientas fundamentales que nosotros tenemos para hacerlo. En resumidas cuentas, lo que se pretende es crear un plan hidrológico adecuado para cada cuenca. Es decir, cada cuenca, como hemos dicho, nosotros hacemos un plan en el que establecemos cuáles son sus normas de funcionamiento, cuáles son las calidades de las aguas a verter, cuáles son el tipo de obras que se pueden realizar, en qué condiciones. Es una legislación de tal manera que podamos nosotros clasificar los recursos en calidad y en cantidad, a garantizar la explotación, garantizar el control de las aguas, lo que hablábamos del estudio de la desalación, estudio de la reutilización de las aguas. Y esto es fundamentalmente lo que yo les iba a contar sobre el estudio de la gestión del agua. Pues a la continuación, como os ha adelantado Borja, o como comentaba en un caso anterior, os voy a hablar un poco, para los que no nos conozcáis o os preguntéis cómo podemos transmitiros estos conocimientos, os voy a hablar un poco sobre las herramientas y experiencias de interacción entre el profesor y el alumno dentro de ADIC. Videoconferencias como la que estáis viendo ahora mismo tendréis a lo largo de todo el máster en cada uno de los temas. En ellas podréis interactuar en directo con el docente preguntándole las dudas que tengáis. Ahora mismo no he habilitado una ventana de chat para que preguntéis dudas si tenéis alguna, pero cuando termine, cuando finalice esta intervención mía, os dejaré un pequeño chat y ese mismo chat lo tendréis durante todas las clases que tendréis a lo largo del máster. De esta forma podréis interactuar, hacer preguntas al profesor en tiempo real sobre el temario que está exponiendo semana a semana. Más allá de la propia webinar, de la propia interacción con el docente dentro de las videoconferencias, tendréis una mensajería interna personal. Esta mensajería interna estará activa 24 horas y en ella podéis consultar cualquier duda que tengáis acerca del temario que os dispone para su estudio.
Profesor os contestará en cualquier momento y en cualquier lugar. Además de esa mensajería interna personal que tendréis una retroalimentación en las prácticas. No solo recibiréis una calificación, si estáis aptos o no aptos, o una nota de 0 a 10, no. Además de eso, recibiréis unos comentarios que os dirán lo que tenéis bien en esa práctica y, más importante aún, dónde habéis fallado y qué tenéis que mejorar para poder aplicarlo dentro de vuestro ámbito profesional. Porque todas las prácticas que realizamos en ADIC tiene un enfoque para ser aplicadas dentro del ámbito profesional y en vuestro entorno. Foros técnicos de debate en cada tema tendréis en este máster. Es uno de los puntos más interesantes, ya que muchos de los alumnos que tenemos en EADI pertenecen a distintos países, tenemos una gran diversidad de países con nuestros alumnos, y el hecho de que podáis poner en común vuestras experiencias en estos foros técnicos de debate es una experiencia muy enriquecedora también para vosotros, porque podéis dar los distintos puntos de vista de cómo se están tratando o afrontando determinados problemas en los distintos países. Una vez concluido el máster, una vez realizados los módulos de conocimiento, tendréis que realizar un trabajo fin de máster con vuestros compañeros. Este trabajo tiene como objetivo el que apliquéis en un caso real aquello que habéis aprendido a lo largo del máster, y el mismo será evaluado a través de una videoconferencia como la que estamos realizando ahora por un tribunal de profesionales seleccionado por EADIC. Y bueno, también llegadas a este punto, no sé si nos conocíais anteriormente, habéis oído hablar de nosotros, de ADIC como escuela técnica. Bueno, yo no me he presentado, yo soy Borja Manzano Hidalgo, soy ingeniero civil, como algunos de vosotros también seréis, aparte de magíster, en conservación de carreteras, en diseño y conservación de carreteras y dirección de proyectos. Y bueno, soy uno de los responsables de calidad y desarrollo dentro de ADIC. Y os preguntaréis por qué somos en ADIC garantía de calidad dentro de la formación. Pues bien, actualmente en EADIC hemos formado ya más de 8.000 profesionales técnicos de habla hispana. Sabemos que es un número muy, muy elevado, pero seguimos con ello, seguimos trabajando, y actualmente estamos ya superando los 10.000 alumnos. A través de más de 350 experiencias formativas hemos formado a estos alumnos, y entre ellas se encuentra este máster que os estamos presentando ahora en Ingeniería del Agua. Tenemos un equipo de más de 400 docentes certificados y profesionalmente en activo, que os cuentan su experiencia, os trasladan todo aquello que están realizando dentro de su ámbito profesional. Y esta filosofía de aprendizaje, esta filosofía de formación, es la que ha permitido que más de 200 empresas punteras dentro del sector de la construcción y la ingeniería civil estén eligiendo ADIC como su proveedor de formación continuada. Un 70% de los alumnos que realizan un programa formativo con nosotros, una capacitación, vuelven a repetir, vuelven a elegirnos como su proveedor de formación de confianza. Tenemos un 8,75 de media, de calificación media en las encuestas, un 8,75 sobre 10. Es una nota muy elevada, pero es que no nos conformamos con ello, y es por lo que estamos trabajando día a día para traeros la mejor formación online posible. Somos la escuela técnica internacional con mayor número de alumnos matriculados. Tenemos alumnos de 72 países distintos, y nos ha permitido tener sede en 3 de esos países. Tenemos sede en España, en la ciudad de Madrid, tenemos sede en Colombia, en la ciudad de Bogotá, y tenemos sede en Perú, dentro de la ciudad de Lima. Pero seguiréis preguntando por qué ADIC. Pues como os digo, es un programa 100% online. Es un programa que no tendréis que desplazaros en ningún momento, no tendréis que viajar. A veces lo podéis preguntar si tenéis que viajar, tendréis que desplazaros para lo que sea. No, no tendréis que desplazaros. Es un programa 100% online que podéis realizar en cualquier momento y en cualquier lugar. Lo único que precisáis es de conexión a internet y un ordenador portátil o un ordenador en mesa. Nada más, no necesitáis absolutamente nada más. Tenemos unos contenidos adaptados tanto a América como a Europa. Creemos que en un mundo globalizado en el que cada vez más el trabajo se desarrolla en distintos países del mundo, no sabéis dónde vais a trabajar, dónde vais a ejercer vuestra profesión como ingenieros. Creemos que la formación, que también debe de serlo, debe estar enfocada a un mercado internacional. Es por ello por lo que trabajamos por otros unos contenidos que puedan aplicarse tanto a Europa como a América. Además de webinars que tendréis durante el máster,
sabed que recibiréis una documentación extensa técnica sobre los contenidos que se están viendo. También las webinars que estamos realizando como esta en estos momentos serán grabadas y serán publicadas dentro de la plataforma del máster para que podáis verlas cuantas veces queráis. ADIC es una entidad reconocida de prestigio, es miembro de diversos organismos internacionales como son Building Smart, ANCET, AGEL, APE o la Cámara de Comercio de España en el Perú, y tenemos alianzas con numerosas universidades, tanto españolas como latinoamericanas. El programa que os estamos presentando es un programa de una duración de 12 meses, compuesto por 8 módulos más un trabajo fin de máster que os he mencionado anteriormente. Todo ello reconocido con 600 horas de formación online y el título propio universitario de una universidad española que recibiréis una vez concluido el máster, además de la titulación propia de la Escuela Técnica EADIC. Todo ello está reconocido con 60 créditos europeos ECTS y la postilla de la Haya, la cual podéis solicitar una vez concluido el máster los alumnos latinoamericanos. Tienen bolsa de trabajo, es decir, al culminar el curso hay modo de relacionarse con empresas para realizar proyectos. En este caso, con empresas del continente americano, pues bien, Ernesto, bolsa como tal no tenemos propiamente, sí, pero sí que te digo que hay ocasiones, hay circunstancias en las que empresas del sector nos solicitan poner anuncios dentro de nuestros máster bueno, en definitiva, ver si hay interesados entre nuestros alumnos, porque nos lo solicitan alguna vez, para poder trabajar dentro de sus empresas. Así que es lo que puedo decirte al respecto. No tenemos una como tal, pero sí que te digo que en alguna ocasión empresas con las que hemos colaborado nos solicitan el que podamos llevarles a alumnos para por lo menos participar en alguno de sus procesos de selección. ¿Vale, Ernesto? O sea, pero es lo que te digo, bolsa como tal no tenemos, eso sí que no. ¿Vale? También te digo, no solo las empresas que a veces nos solicitan el colocar un anuncio dentro de nuestros foros que tenemos, sino también el poder relacionarte con distintos alumnos, muchos de ellos también latinoamericanos, te va a abrir muchas puertas, muchos contactos a la hora bueno, en definitiva, buscar un empleo dentro de algún otro país. Y es por eso por lo que fomentamos el que podéis hablar, el que podéis compartir experiencias dentro de esos foros. ¿Vale, Ernesto? Creo que un poco te haya dado una visión sobre lo que puedes encontrar dentro de un máster de ADIC. Hay posibilidad de realizar alguna estancia en el extranjero, ya sea práctica o de capacitación teórica. Pues ahora mismo no te lo puedo, o sea, no puedo decírtelo 100%, pero sí que te puedo adelantar que estamos trabajando en ese tipo de intervenciones, en ese tipo de actividades. Estamos viendo algún tipo de propuesta para poder realizar lo que nos dices, algún tipo de práctica o capacitación teórica. Y aunque ahora mismo no la tenemos, si en algún momento llegamos a tenerla, nos pondremos en contacto contigo. ¿Vale, Ernesto? O sea, porque como te digo, no eres el primero que nos lo solicita esta oportunidad y estamos trabajando en ello. Estamos trabajando para ofreceros ese servicio desde ADIC. ¿Vale? Muy bien. Bueno, Ernesto, pues espero que te haya servido la respuesta. La verdad que el placer es nuestro el poder responder tus dudas y bueno, pues poder traerte sobre todo en la mejor formación posible. Y bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, bueno, parece que Ernesto sigue escribiendo, vamos a ver. Un gusto igualmente, el placer es nuestro, ya te digo, Ernesto. Pero bueno, llegados a este punto, vamos a dar por concluida la sesión. Sin antes, por supuesto, agradecer tanto a Lourdes como a Borja el haber estado hoy con nosotros, el de habernos dedicado su tiempo y contarnos acerca del sector y abrirnos un poco más acerca de sus conocimientos. Y muchas gracias, por supuesto, también a los participantes, a Ernesto, que has estado aquí con nosotros. Esperamos poder contar contigo y bueno, pues dando por finalizada la sesión, muchas gracias, que tengáis un buen día, una buena tarde y nos vemos pronto. Un saludo.